¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo teme a quien piensa por sí mismo? ¿Por qué la libertad de alguien puede sentirse como una agresión silenciosa? ¿O por qué el simple acto de no seguir el guión molesta tanto a quienes jamás se atrevieron a escribir el suyo? Nietzsche escribió una vez, y aquellos que fueron vistos bailando fueron juzgados como locos por quienes no podían oír la música. Pero, ¿y si esa música no fuera una sinfonía de alegría, sino un susurro oscuro que solo quien ha tocado el fondo del abismo puede escuchar? Vivimos en una era donde la obediencia es aplaudida, donde decir sí con una cara serena, incluso cuando el alma grita, es considerado madurez, y donde aquel que se niega a ponerse la máscara es confundido con el villano. Pero, en el fondo, ¿y si el verdadero crimen fuera vivir en silencio ante lo absurdo? Este video no es una invitación al caos, sino al pensamiento, una provocación íntima, tal vez dolorosa, como un espejo al que no quieres mirar, pero sabes que necesitas hacerlo. Hoy caminaremos por las ruinas de la normalidad. Escucharemos a Nietzsche no como a un filósofo inalcanzable, sino como a un cómplice peligroso, a alguien que, como tú, también se sintió extranjero en un mundo domesticado. Y al final de este viaje, tal vez descubras que eso que llaman rebeldía no es más que el comienzo de una vida verdadera. ¿Alguna vez has sentido que, por más que intentes ser amable, tu presencia incomoda? No porque hables demasiado ni porque hayas hecho algo mal, sino simplemente porque existes sin agachar la cabeza. Hay lugares donde la obediencia es invisible, pero obligatoria, donde basta con no reírte de chistes vacíos, no estar de acuerdo con lo absurdo o simplemente quedarte en silencio. Y de repente te conviertes en el extraño, en el incómodo, en el problema. Nietzsche entendía esa dinámica. Sabía que el mundo odia a quien se niega a obedecer, y no lo odia por maldad, sino por miedo. Porque la libertad de un individuo auténtico funciona como un espejo, un reflejo insoportable que muestra cuán anestesiados viven los demás, adaptados, sumisos, muertos aunque sigan respirando. Aquellos que eligen ser verdaderos sin pedir perdón viven una especie de exilio invisible. Son los que incomodan sin decir palabra, que causan malestar solo por no fingir, por no ceder a la liturgia social que exige máscaras, halagos, risas falsas y consensos vacíos. El mundo ha sido entrenado para amar a los domesticados. La obediencia se celebra como una virtud, pero ¿lo es en realidad o es solo miedo disfrazado de moral? Desde pequeños nos enseñaron que ceder es bonito, que confrontar está mal, que cuestionar es ser arrogante, que decir lo que piensas es ser difícil, y que la humildad, la docilidad, la sumisión son nobles. Pero Nietzsche desconfiaba de esas virtudes. Para él eran solo herramientas creadas por los débiles para protegerse de los fuertes. Y no se trata de fuerza bruta, se trata de la fuerza de ser, de mirar al espejo sin apartar la vista, de mantener la columna recta cuando todos se arrodillan. La autenticidad es una provocación sin palabras, porque en el fondo todos saben lo doloroso que es vivir interpretando un papel, y cuando alguien simplemente no actúa, no finge, no participa en la farsa, esa persona se vuelve un recordatorio cruel, un recordatorio de que sí es posible vivir de otro modo, aunque duela. Imagina una fiesta. Todos bailan, ríen, repiten frases memorizadas. La música suena, pero nadie la escucha de verdad. Hasta que entra alguien en silencio, que no baila, que solo observa, no grita, no ofende. Pero el malestar crece, porque su presencia revela la artificialidad del momento. Es como si, de repente, todos se dieran cuenta de que están en un teatro y que tal vez ni siquiera quieran salir de él. Por eso el mundo odia al auténtico, no porque sea cruel, sino porque revela la farsa, y cuando eso pasa, algo dentro de nosotros se rompe, o despertamos, o intentamos silenciar a quien se atrevió a despertar. Nietzsche decía que el verdadero libre no es aquel que se libera de las cadenas externas, sino aquel que acepta pagar el precio de pensar por sí mismo. Y ese precio, muchas veces, es alto. No es la prisión, es el silencio, la indiferencia, la mirada que te atraviesa como si fueras invisible, la sensación de estar presente, y aún así ausente para el mundo. Empiezas a notar que algunas amistades solo existían mientras tú estabas de acuerdo, que muchos lazos afectivos se sostenían únicamente por tu capacidad de ceder, y que la aceptación social depende, casi siempre, de tu disposición a ser predecible. La libertad entonces revela su cara más cruel, la soledad, pero hay una belleza sombría en eso.
porque esa soledad no es ausencia, es presencia. Es el momento en que finalmente escuchas tu propia voz, después de años oyendo el coro de los demás. Es el silencio después del grito, la calma después del naufragio y la certeza de que, incluso sin público, incluso sin aplausos, estás de pie. A los ojos de la mayoría eso parecerá locura, pero tal vez solo sea demasiada lucidez para un mundo anestesiado. Y en ese punto algo nuevo empieza a nacer, ya no la necesidad de ser aceptado, sino el valor de existir. Desde pequeños aprendemos que obedecer es ser bueno, que agachar la cabeza es ser humilde, que callar incluso ante el absurdo es señal de sabiduría. Pero ¿y si todo eso fuera solo una construcción conveniente? Nietzsche creía que muchas de las virtudes que la sociedad exalta no nacieron de la nobleza, sino del resentimiento. Sí, ese sentimiento amargo que brota cuando alguien se siente impotente frente a la fuerza del otro. El mismo resentimiento que, incapaz de vencer al fuerte, decide demonizarlo y transformar su propia debilidad en santidad. Así fue como, según él, nació la moral de los esclavos. No hablamos solo de cadenas físicas, sino de una esclavitud más sutil, más profunda, la del alma, la de aquellos que, sintiéndose oprimidos, decidieron invertir los valores, convirtieron el coraje en arrogancia, la autonomía en egoísmo, la voluntad de poder en pecado, y por encima de todo hicieron de la obediencia, ese acto de renuncia, el símbolo más alto de virtud. Es brillante y cruel. En lugar de enfrentar lo que los asustaba, los débiles construyeron una narrativa donde obedecer se volvió sinónimo de bondad, donde seguir reglas, sin entender su origen, pasó a ser una muestra de carácter, donde el bien ya no es un acto libre, sino un reflejo condicionado. ¿Te das cuenta de lo genial y peligroso que es esto? Imagina que alguien te quita la libertad y, en vez de rebelarte, te convences a ti mismo de que nunca quisiste ser libre, que ser sumiso es más puro, que pensar por cuenta propia es una amenaza. Con el tiempo ya no necesitas cadenas. La prisión se vuelve interna, la celda se construye con palabras bonitas, respeto, tradición, decencia, moralidad, y así el alma se inclina, con una sonrisa en el rostro, creyendo que está haciendo lo correcto. Nietzsche veía este mecanismo con ojos incendiarios. En la genealogía de la moral desciende a las profundidades del origen de esos valores, y ahí lo que encuentra no es virtud, sino venganza. Una venganza secreta de aquellos que, al no soportar la libertad ajena, decidieron transformar su propia impotencia en un ideal superior. La obediencia entonces no se celebra porque libere, se celebra porque controla, porque moldea, porque domestica. Y lo más aterrador, lo hace sin usar la fuerza, lo hace a través del deseo de ser aceptado. ¿Te has dado cuenta de cómo se elogia a los más obedientes? Cómo al niño que cuestiona se le ve como insolente, mientras que al que obedece sin dudar se le trata como ejemplo. Cómo al empleado que cumple órdenes, aunque sean absurdas, se le promueve. Cómo al ciudadano que sigue reglas sin pensar se le considera maduro. Esa es la cultura de la domesticación, el elogio al conformismo, la exaltación de lo predecible, la canonización del servilismo como prueba de virtud. Pero Nietzsche pregunta, con ironía y furia, ¿bueno para quién? ¿Obedecer es bueno o simplemente útil para quien tiene el poder? La gran trampa de esta moralidad es que se presenta como ética, como espiritualidad, como camino hacia la paz, pero en la práctica exige que renuncies a ti mismo, que te inclines ante algo que no comprendes, que aceptes el mundo tal como es, incluso cuando hiere tu alma. ¿Y quién se atreve a cuestionarlo? Ese será descalificado de inmediato, etiquetado como arrogante, egoísta, pecador, no porque sus ideas sean peligrosas, sino porque revelan que todo el sistema de valores podría haber sido construido sobre arena. Ser libre en este escenario no solo es difícil, es una transgresión, es una amenaza a la estabilidad del rebaño, porque el obediente no necesita pensar, solo necesita repetir, y repetir es cómodo, pensar no. Pensar implica riesgo, implica perderse, implica tal vez no volver nunca a ser lo que eras. Por eso, quienes desobedecen no son castigados con cadenas, son castigados con aislamiento, con desprecio disfrazado de preocupación, con invitaciones sociales que dejan de llegar, con miradas que dicen «cambiaste», cuando en realidad quieren decir
Ya no obedeces. Es un crimen invisible, pero que cuesta caro. Nietzsche nos obliga a mirar esta mentira cómoda y preguntar, ¿de verdad creo en esto o solo me acostumbré a obedecer? Esa pregunta arde, quema, porque toca algo íntimo, algo que tal vez nunca te has confesado ni a ti mismo, que quizás en el fondo seguiste caminos que no eran tuyos, que aceptaste verdades sin siquiera ponerlas a prueba, que construiste una vida sobre concesiones, todas en nombre de la virtud, de la bondad, de la paz, pero una paz que exige que te borres a ti mismo. ¿Es paz o solo es silencio? En este capítulo oscuro de la conciencia surge una posibilidad, aterradora pero liberadora, la de reconstruirlo todo, de desobedecer no por una rebeldía vacía, sino por amor a la verdad, a tu verdad. Y es aquí donde Nietzsche se transforma de filósofo en susurro, no un susurro que calma, sino ese que te despierta en medio de la noche y te dice, ¿estás viviendo o solo estás obedeciendo? Imagina a un hombre que nunca ha sentido una verdadera alegría ni una verdadera desesperación, que nunca se ha arriesgado a perderlo todo por un ideal, que nunca ha roto con lo predecible, que nunca ha elegido el abismo en vez de la repetición. Ese hombre es la figura más peligrosa de nuestro tiempo. Nietzsche lo llamó el último hombre, y al contrario de lo que muchos piensan, no es un villano, es inofensivo, cordial, educado, pero profundamente vacío. El último hombre vive para no incomodar, busca la comodidad por encima de la verdad, el placer por encima de la grandeza, la estabilidad por encima de la transformación. Tiene sus pequeños pasatiempos, sus opiniones tibias, sus días iguales, y por fuera parece feliz, pero por dentro está muerto. Nietzsche lo odiaba, no porque fuera malo, sino porque era neutro, porque se rindió antes siquiera de empezar la lucha. El último hombre es el producto final de la moral del rebaño. Es el ciudadano perfecto, obediente, adaptado, funcional. No cuestiona, no exige profundidad, no desea trascendencia. Quiere seguridad, nada más. Ellos tienen su comodidad, toman su medicina. No son ni pobres ni ricos, no sufren, pero tampoco viven. Esa frase podría estar en cualquier manual moderno de bienestar, pero es una profecía de Nietzsche sobre lo que sucede cuando una sociedad sacrifica la libertad por la paz. La tragedia del hombre masa no es ser cruel, es ser indiferente, es no sentir nada con intensidad, es mirar lo sublime y decir, no tengo tiempo para eso, es estar tan adaptado a la rutina que lo extraordinario le resulta incómodo. No teme al dolor, teme a la diferencia, teme la pasión que rompe esquemas, teme la duda que desestabiliza sus frágiles certezas, huye de la profundidad como si fuera una enfermedad. Nietzsche preveía a este hombre como el símbolo del fin, no del mundo, sino del espíritu, de la capacidad humana de crear nuevos valores, de reinventarse, de superarse. El último hombre no crea, consume, no piensa, repite, no vive, funciona, y sin embargo sonríe, una sonrisa vacía pero socialmente aceptable. Tu alma fue sustituida por una rutina, tus deseos por metas, tu libertad por hábitos que él llama elecciones. Ese es el triunfo de la obediencia en su forma más perversa. El sujeto cree que es libre porque puede elegir entre dos marcas de celular, pero no se da cuenta de que todas sus decisiones ya fueron programadas por un sistema que le enseñó a no pensar. Nietzsche ve en esta figura un final silencioso, un final sin explosión, sin rebelión, solo un suspiro resignado, el final de una humanidad que algún día se atrevió a mirar al cielo y preguntar ¿quiénes somos? Y que ahora solo quiere saber qué está en oferta. Y puedes decir, pero él está en paz. Sí, tal vez, pero una paz sin conflicto es una paz sin conciencia, y una vida sin conflicto no es vida, es anestesia. El último hombre le teme a la intensidad. Para él, todo lo que se sale de lo común es un exceso. El dolor es un defecto, la duda, una falla, el coraje, un riesgo innecesario. Vive como quien camina por un pasillo de hospital, en silencio, limpio, neutro, pero con la mirada apagada. Y aquí viene el giro más cruel. Ese hombre no solo existe, es promovido, es el ideal, es el modelo del éxito, es aquel que lo logró, porque el mundo actual premia justo a ese tipo de ser humano, el que no desafía, el que no incomoda,
el que no exige más de la vida de lo que ella está dispuesta a darle. Nietzsche, al crear esta figura, nos obligan a hacer una pregunta peligrosa. ¿Será que yo soy el último hombre? ¿Será que ya estoy tan metido en el sistema que ya no escucho los gritos ahogados de mi alma? ¿Será que mi paz no es más que el silencio de mi muerte interior? Porque vivir de verdad no es cómodo, es atravesar desiertos, es soportar la duda, es mirar hacia adentro y no apartar la vista, incluso cuando lo que ves da miedo. El último hombre evita eso, y al evitarlo se apaga. Pero hay una chispa, una semilla de descontento. A veces surge en una madrugada de insomnio, o en un silencio incómodo después de una conversación vacía, o en ese momento en el que, aunque todo parezca funcionar, algo dentro de ti grita: esto no es vida. Esa semilla puede morir, o puede florecer, y si floreces, te convertirás en un problema. Para la sociedad, para tus amigos, para tu familia, para ti mismo, porque salir del molde duele, pero permanecer en él mata. Nietzsche no nos invita al caos, nos invita a la grandeza, pero para lograrlo es necesario matar al último hombre dentro de nosotros, y eso no se logra sin lucha. No existe un ritual de paso más doloroso que aquel que comienza con una simple negativa. Ya no voy a fingir. Es en ese momento cuando todo empieza a cambiar, y no para bien, al menos no de inmediato. Te das cuenta de que, al dejar de estar de acuerdo con todo, algunas sonrisas se apagan, que al dejar de moldearte para agradar, ciertos abrazos se vuelven más fríos, y que basta un solo gesto de sinceridad, solo uno, para que el mundo empiece a alejarse, disimuladamente, con pequeñas ausencias, con silencios que antes estaban llenos, y ahora duelen. Ese es el inicio del baile de los auténticos, una coreografía solitaria, donde cada paso te aleja del rebaño, pero te acerca a ti mismo. Nietzsche lo llamaba el camino del espíritu libre, pero contrario a lo que muchos piensan, el espíritu libre no es un guerrero que marcha con la cabeza en alto contra el mundo. Es alguien que camina con los ojos abiertos en la oscuridad, que sabe que será rechazado, pero sigue adelante de todos modos, porque para él obedecer sería un crimen contra su propia alma. Esa es la crueldad de la autenticidad. No garantiza aplausos, promete exilio, y aún así hay quienes eligen ese camino. Son los que permanecen en silencio cuando todos gritan, los que salen del cuarto cuando el chiste hiere, los que, en lugar de tragarse sus verdades, prefieren quedarse solos, no quieren ser mártires, no están intentando demostrar nada, simplemente ya no pueden fingir, y por eso pagan un precio alto, el de la invisibilidad, porque la sociedad aprendió a lidiar con la desobediencia de una forma sofisticada, ya no con hogueras, sino con el olvido. No serás atacado, serás ignorado, serás confundido con el raro, el exagerado, el complicado, y poco a poco sentirás el peso de no pertenecer. Pero hay una belleza oscura en ese lugar, porque es ahí, en ese rincón donde nadie aplaude, donde vuelves a encontrar algo que habías perdido, tu propia voz. Es cuando nadie más te observa, que empiezas a escucharte. Es cuando las invitaciones se detienen, que comienzas a invitarte a ti mismo. Y es en el frío del rechazo que tu presencia empieza a volverse sagrada. Nietzsche veía ese exilio como una iniciación, la travesía por el desierto que antecede a la libertad, no una libertad vendida en eslóganes, sino aquella que viene desde dentro, violenta, innegociable, silenciosa. La verdadera libertad exige soledad, porque solo quien soporta el vacío puede crear nuevos significados. Solo quien se aleja del ruido puede escuchar lo esencial, y solo quien se rehúsa a bailar al ritmo impuesto termina creando su propia melodía. Pero no te equivoques, no hay gloria en eso. La autenticidad no trae prestigio, trae peso, trae noches largas, miradas atravesadas, la constante sensación de ser extranjero en tu propia tierra. Empiezas a notar los códigos secretos que rigen la convivencia social, las palabras no dichas, las concesiones implícitas, el intercambio silencioso. Si finges ser como nosotros, te aceptamos. Pero el auténtico no sabe fingir, o tal vez ya no acepta el precio de fingir, y entonces baila, solo, pero no es una danza de sufrimiento, es una danza ritual, un acto de resistencia estética, un cuerpo que, al moverse sin pedir permiso, desafía todo lo que lo rodea.
El simple hecho de ser verdadero se vuelve ofensivo, y no porque hiera, sino porque revela. Tu presencia, aunque silenciosa, deja al descubierto lo cómodos que están los demás, y por eso intentan silenciarte, no con violencia, sino con bromas, con desprecio, con ese tono paternalista que dice, piensas demasiado, pero el auténtico aprendió a vivir sin público, y por eso ya no necesita la aprobación de nadie, baila porque lo necesita, porque es la única manera de no volverse loco, porque fingir sería una muerte demasiado lenta. Nietzsche sabía que este camino era insostenible para muchos, que la mayoría volvería corriendo a la comodidad del grupo, pero para los pocos que soportaran el peso, nacería algo raro, un tipo de belleza indomable, un brillo en los ojos que no pide permiso, un silencio que dice más que cualquier discurso. El auténtico no quiere seguidores, quiere espacio, quiere respirar, quiere existir sin que eso sea visto como una afrenta, y aunque no lo quiera se vuelve peligroso, porque su vida es una prueba viva de que es posible salirse del guión, y eso desestabiliza. No necesitas decir nada, basta con ser, y en esa simple osadía, la de existir de verdad, te conviertes en un susurro insoportable en medio de la multitud. Se van a reír, van a intentar reducirte, te van a llamar loco, pero en el fondo lo que ellos sienten es envidia, porque pocos tienen el valor de bailar solos. Llega un momento en el que ya no se trata de resistir, ni de demostrarle algo a alguien, simplemente ya no puedes obedecer, no por rebeldía, sino porque cualquier forma de sumisión sería como traicionar tu propia alma. Nietzsche veía ese punto como el nacimiento de algo nuevo, un ser que ya no vive según reglas heredadas, sino según una fuerza que nace desde dentro, alguien que no se inclina ante ninguna moral impuesta, ni se arrodilla ante la necesidad de pertenecer. A ese ser lo llamó el más allá del hombre, no un superhéroe, sino un creador. Aquel que, tras destruir los valores que le impusieron, empieza a construir los suyos, sin buscar aplausos, sin esperar aprobación, sin pedir permiso. Esa figura es solitaria, sí, pero su soledad no es ausencia, es potencia. No se aísla por arrogancia, sino porque el mundo ya no le ofrece espejos honestos. El espíritu libre no quiere guiar a nadie, solo quiere andar, quiere crear, quiere transformar su existencia en una obra viva, cada elección, un trazo, cada silencio, una escultura, cada herida, un manifiesto. No sigue un mapa, lo dibuja mientras camina, pero es un camino árido, porque crearse a uno mismo exige matar lo que te entrenaron para ser, y eso duele. Pierdes vínculos, pierdes referencias, pierdes la inocencia de creer que bastaba con ser bueno para ser amado, pero lo que nace en su lugar es fuerza. Una fuerza tranquila, sin gritos, hecha de presencia, de dignidad, de una libertad que no depende de nadie. El mundo seguirá intentando domar a ese ser. Lo llamará loco, arrogante, demasiado solitario. Pero él no se tambalea, porque ya entendió. Vivir bajo las reglas de otros es existir a medias. Y él lo quiere todo, hasta el último suspiro, aunque eso signifique caminar solo. Al final, la cuestión nunca fue obedecer o desobedecer. Fue sobre el coraje de no abandonarte solo para ser aceptado, el coraje de caminar solo incluso cuando el silencio pesa más que el miedo. Nietzsche no escribió para consolarnos, escribió para desestructurarnos, para hacernos mirar a los ojos de nuestra propia cobardía y preguntar, ¿estoy viviendo o solo repitiendo? Quienes se atreven a negarse a obedecer no son enemigos del mundo. Son apenas recordatorios vivos de que existe otra forma de existir, más arriesgada, más solitaria, pero infinitamente más verdadera. Y tal vez al final de todo, lo único que realmente vale la pena es no traicionarse a uno mismo. Cuando tenía 17 años, un maestro me llamó problemático porque hice una pregunta que él no quiso o no supo responder. En ese momento me dolió. Solo quería entender el porqué de las cosas. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que ese fue mi primer exilio y también mi primer paso hacia la libertad. Si llegaste hasta aquí, quizá estés pasando por algo parecido. Tal vez sentiste que el mundo te dio la espalda solo porque te atreviste a ser honesto. Tal vez aprendiste a bailar solo, aunque tropezaras en la oscuridad. Este video es para ti, no para enseñarte nada, sino para recordarte lo que ya sabes, y a veces tratas de olvidar. No estás equivocado, solo estás vivo.
en un mundo que aprendió a llamar locura, a todo aquello que aún late con verdad. Gracias por caminar conmigo hasta aquí, por escuchar este susurro que atraviesa la madrugada, por no rendirte a medias. Ahora bien, si este video te incomodó, probablemente aún estés vivo por dentro. Entonces haz esto. Dale like, comenta, suscríbete o no. Eres libre, ¿recuerdas? Pero si decides quedarte, cuidado. El próximo video que está apareciendo en pantalla puede destruir la última mentira que aún tienes el valor de contarte a ti mismo. No te voy a decir cuál es. Vas a tener que elegir entre el clic o tu zona de confort. Hasta el próximo insomnio, pensador o pensadora. Nos vemos en la oscuridad.